Qué grato es estar con ustedes, amables oyentes, en este lunes 17 de noviembre. Sigue avanzando el tiempo inexorablemente. Bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato saludarles con un cariñoso abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Al abrir la Escritura nos encontramos con algunas declaraciones bien importantes de Santiago, puntualmente allí en el capítulo 3, versículos 15 y 16. Él sigue abordando esta temática de la humildad, de la sabiduría divina, y ahora justamente enfoca dos clases de sabiduría. Así es. ¿Cuáles esas dos clases de sabiduría que Santiago nos quiere mostrar para que aprendamos, la vivamos nosotros? Aquí dice en el verso 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Hay varias palabras que menciona allí Santiago, en realidad, de una de las sabidurías que es la que le está hablando, una sabiduría, dice, porque esta sabiduría no es la que desciende, o sea, hay una Correcto. Sabiduría que viene del cielo, entonces, y una sabiduría que es terrenal. Y él le coloca algunos otros adjetivos, como animal, diabólica, es fuerte lo que dice. Claro que sí. Bueno, esa es la sabiduría que tenemos naturalmente. Recordemos que por nuestra condición, que somos pecadores, tenemos la tendencia al pecado, entonces por eso que esto es lo natural que se encuentra en nosotros, está vacía del Espíritu. Entonces tenemos que solicitar aquella y tenemos que desear esa sabiduría que viene de lo alto. Y uno no debe olvidarse el contexto de lo que viene hablando, porque a veces tomamos los textos así solos, pero en el contexto recuerdas que anteriormente él había hablado de mansedumbre, de humildad. Entonces, lo que menciona aquí en el versículo 15 puntualmente, esta es una sabiduría que traiciona la verdad mediante un espíritu desprovisto justamente de la mansedumbre. Y Santiago aquí va a reconocer justamente dos tipos de sabiduría, dos clases de sabiduría, así como ha reconocido dos clases de fe también, una buena y una mala, una que obra para mal y para bien, ¿no es cierto? Y la fe que obra creyendo o cree en el Señor Jesucristo que puede hacer las cosas. Fíjate, en la fe muerta que él menciona. Claro. Salomón habla acerca de lo que a veces nos sucede a nosotros. Dice, hay caminos que al hombre parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Hay cosas que a nosotros nos parecen buenas, pero no son tan buenas como parecen. Entonces tenemos que considerar esto. Recordemos que todo lo bueno viene de lo alto. Y nosotros tenemos que aspirar a eso, porque tenemos la tendencia natural a quedarnos, a dejarnos a la ley del menor esfuerzo, a quedarnos con lo que tenemos, a quedarnos con lo que nos parece, porque recordemos que siempre estamos con, bueno, ¿qué tiene de malo esto? Me parece que no es tan malo, que en fin, y siempre estamos tratando de justificar a veces nuestros propios errores, nuestras debilidades. Fíjate, interesante lo que tú dices allí en Proverbios, ¿no es cierto? Hay cosas, hay elementos, hay decisiones que a nosotros nos parecen. Claro. Ahora, aquí está el parámetro, aquí está la brújula que podemos decir de dónde nos tomamos para tomar decisiones, porque a nosotros nos parecen buenas, dice, y nosotros creemos que vamos en un buen camino. Yo una vez creo que contaba que cuando veníamos de regreso hacia Santiago, una vez que fuimos a un lugar, tomamos un camino que nos parecía el adecuado, era lindo el camino, nos llevaba por un sendero que parecía que veníamos a lo mejor pensaba hasta que te iba a economizar algún tiempo. La idea que tenía era que venía bien, entonces de improviso nunca llegamos al lugar que deberíamos tomar para dirigirnos hacia Santiago. Entonces nos detuvimos y le preguntamos a una persona y ella nos dijo, ¿sabes? Están un poquito equivocada, este lugar va a otro camino, ustedes aquí se están alejando de Santiago. Tuvimos que devolvernos, ¿no es cierto?, y tomar el camino anterior. Correcto. Y ahí sí que llegamos. Entonces hay cosas que a veces a uno nos pueden parecer buenas, atrayentes, indiscutibles. No, yo creo que esto es lo mejor. Y no colocamos estas cosas en la consulta con Dios, en oración. Y fíjate, lo que a ti te parece puede que a mí no me parezca. El problema es ese, que nos dejamos llevar por lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que me parece. Y creo que lo más seguro que tenemos es un escrito está.
especialmente cuando tenemos que tomar alguna decisión importante. Ahora, él reafirma esta idea, este concepto, ¿no es cierto?, en el versículo 16, porque donde hay celo, y aquí viene la razón por qué esta decisión, ¿no es cierto?, no es, por qué esta sabiduría no es de lo alto, porque ahí hay celos, hay contienda, ahí hay perturbación y toda obra perversa, dice él. Ese es el problema que radica en lo que Santiago está diciendo. Usted tiene dos clases de sabiduría, no sea aquel, podríamos decirlo así, que tenga celos, que esté en contienda, en pleito, en perturbación, en obra perversa con sus hermanos, porque eso le va a dar, pareciera un tapiz así de sabiduría divina, pero no lo es al final. Exactamente. Ahora fíjate lo que dice, ¿cuál es realmente la sabiduría celestial? Porque esto, lo que acaba de decir, nos está hablando de la sabiduría humana. Pero veamos las características que tiene la sabiduría celestial. Se encuentra ahí en Santiago capítulo 3, versos 17 y 18. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es como cuando... Tú hablabas de contienda, te fijas, y aquí habla de todo paz. Lo contrario, se fija, si usted ve la cantidad de elementos que coloca o atributos de esta justicia que viene de lo alto, esa sabiduría de lo alto, ¿no es cierto?, es pura, es pacífica, es amable, es benigna, misericordiosa, da buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Casi son los siete elementos que componen esta hermosa sabiduría de lo alto. Y cuando y esto sería interesante que alguno de nuestros oyentes pudiera analizarlas una por una, porque pura, ¿qué significa? Que no hay doblez, que no hay una doble intención, viene con la pureza del cielo. Y lo otro que es pacífica, y cuando uno dice de pacífico, a veces nos cuesta un poquito ser pacífico y amable. Cuando todo está bien no hay problema, ¿no es cierto? Pero cuando la cosa no va bien y somos nosotros a veces los culpables de algo, a veces se nos acaba la pasividad, ¿no es cierto? Pero, ¿sabes? Especialmente creo que no somos pacíficos, especialmente ante los errores ajenos. Tú vienes conduciendo, alguien se pasa de la pista o alguien casi te hace chocar a ti. No eres tú el culpable, es la otra persona. Y ahí la pasividad o lo pacífico queda a un lado. En la verdad que Dios debe ayudarnos mucho, Espíritu Santo, en nosotros para que seamos sabios de esta naturaleza, porque, insisto en estas palabras, son muy profundas en su significado. Por ejemplo, vuelvo a la idea pura, dice que es sin contaminación. ¿Te fijas? O sea, tú dices algo, pero no hay un doble sentido, no hay una intencionalidad. Puede que incluso así te equivoques porque así lo estás concibiendo, estás viéndolo, pero es rápido uno en volver atrás y decir, perdón, parece que me equivoqué, disculpe. Pero que cuesta decir estas palabras, aunque a veces hay algunos idiomas en que se usa mucho, disculpe, perdón, pero no hay detrás una pureza, una real, o sea, no le estamos dando el real significado a lo que significa pedir perdón a la persona o la disculpa. Dos clases de sabiduría, la terrenal y la celestial, que Dios nos ayude a tener esta celestial. Nos vamos a encontrar mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Es muy fácil caer en los caminos del mundo, ¿verdad? Examínese. ¿Cuánto influye la sabiduría del mundo sobre la forma en que vive, en contraste con la sabiduría del cielo? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.